Y tenemos en nuestra revista informativa Hola Mundo a Marcelo Villamarín. Lo hemos invitado para continuar analizando sobre la coyuntura postelectoral. En esta segunda conversación nosotros queremos abordar el tema y un poco conocer este modelo que propone la Revolución Ciudadana para continuar con el debate y el análisis acerca de esta contienda que se presenta con estos dos candidatos como es Luisa González y Daniel Noboa. Bienvenido, Marcelito, qué gusto tenerlo nuevamente aquí. Gracias, Amandita. Para mí también es un gusto compartir con ustedes y con el público sobre este tema tan candente que nos tiene en este momento preocupados a todo el mundo, ¿no? Habrá segunda vuelta, sabemos que pues el 15 de octubre estaremos nuevamente en las urnas y vemos que ya están estos dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta, Luisa González de la Revolución Ciudadana y pues Daniel Noboa del movimiento ADN, de esta coalición. Y en esta mañana nosotros queremos profundizar, ahondar acerca de qué modelo representa Luisa González, ¿qué modelo, quiénes son los representantes de la Revolución Ciudadana y quién es Luisa González? Conversemos sobre aquello. Gracias, Amandita. Sí, efectivamente, me parece que esta es una tarea urgente, hacer un análisis que vaya un poquito más allá del físico de los candidatos, ¿no? Que a propósito justamente se presentan dos candidatos jóvenes, pero que representan los dos opciones completamente diferentes porque a su vez constituyen personajes que han construido modelos también diferentes en términos de la conducción de la sociedad y del Estado. El caso de Luisa González pertenece a la Revolución Ciudadana y los medios de comunicación en general, durante todo este tiempo yo he estado escuchando que dicen, sí, es el primer partido, el partido más organizado, etcétera, etcétera. Claro, lo cual indudablemente pues da también pie para que no solo los medios de comunicación, sino en muchos sectores de las redes sociales y desde bastantes sectores también, la Revolución Ciudadana sea atacada. Y yo creo que hay una intencionalidad en algunos sectores de provocar situaciones extraordinarias con el propósito de impedir que el proyecto de la Revolución Ciudadana se imponga una vez más como se impuso en el 2007. Bueno, y hay razones para ello, porque Luisa González indudablemente representa un sector ya no solamente desde el punto de vista, digamos, social, a un sector joven, femenino, etcétera. Es la primera mujer que podría acceder a la presidencia de la República en este país, exceptuando el caso de Rosalía Arteaga, a quien le birlaron la presidencia de la República por machismo, simplemente por eso. ¿Ya? A excepción de esa posibilidad, a través de las urnas sería la primera mujer que asume la presidencia de la República, lo cual no es poca cosa, ¿no? Y aparte de eso, con un proyecto que esto sí es nuevo, aparte de ser ella joven, el proyecto es nuevo y además de ser nuevo es un proyecto probado en la práctica. Cuando digo nuevo no quiere decir de ayer ni quiere decir improvisado. Todo lo contrario, es un proyecto nuevo en el sentido de que es diferente al conjunto de proyectos que hasta aquí han venido funcionando Y dentro que ha de la dado sociedad resultados, ecuatoriana. ¿no?, a la Y claro, población. es un proyecto además probado. 10 años de revolución ciudadana en la cual se consiguieron una serie de beneficios sociales que ratifican justamente los principios fundamentales de este proyecto que, que es el proyecto de la sociedad del buen vivir. Claro, porque se le ha criticado mucho últimamente, se ha hecho los análisis que por qué Luisa ha dicho mucho, ha redundado sobre hablar del pasado, pero cuán importante era hablar del pasado. Es que claro, evidente, tal vez desde el punto de vista retórico podría haber sido un poco repetitivo, ¿no?
Pero yo creo que es importante enfatizar justamente en eso, porque, insisto una vez más, el proyecto de la Revolución Ciudadana, que es el proyecto de la sociedad del buen vivir, no es un proyecto nacido ayer, ni es un proyecto que se ha plasmado en el papel, simplemente para presentar de manera formal ante el Consejo Nacional Electoral. No, de ninguna manera, es un proyecto que ha venido madurando durante muchos años, mucho tiempo, y existe la suficiente documentación que prueba justamente la coherencia del proyecto, por un lado, la consistencia en términos prácticos, y basta solamente señalar un ejemplo de ello, y es justamente el Plan Nacional del Buen Vivir, que se estableció en la época de Rafael Correa. Fueron dos, me parece que el primero fue del 13 al 17 y luego del 17 al 21, me parece, no estoy muy seguro de los años, pero son dos volúmenes en los cuales se recoge realmente todo lo que el diagnóstico de la sociedad ecuatoriana desde cuando nosotros vinimos al mundo, como se dice, portando el estigma de una sociedad agroexportadora, agrominera exportadora, es decir, del sector primario, lo cual nos abocó a una situación de subdesarrollo permanente. No podíamos salir del subdesarrollo siendo países productores de banano, café, cacao, que en el mercado internacional tienen bajo valor agregado, mientras que teníamos que importar maquinaria, etcétera, de los países desarrollados. Entonces, siempre hubo un desequilibrio completo que hizo que seamos países subdesarrollados. Entonces, a partir de eso, el proyecto de la Revolución Ciudadana se propuso justamente, y yo creo que es el primer proyecto consistente en la historia republicana del Ecuador, que se ha planteado de manera, repito, consistente, salir del subdesarrollo y dar el salto, como algunos, yo les he oído también a algunos candidatos, el salto dicen, al post-extractivismo. Bueno, esa es otra cosa diferente, pero no hay tal salto al post-extractivismo. Bueno, lo que sí hay en definitiva, y lo que plantea el proyecto de la Revolución Ciudadana, es un salto en definitiva hacia un nuevo tipo de sociedad que en esencia es la sociedad democrática del conocimiento. Esa es un poco como la meta final que permitirá realmente entrar en el concierto internacional al Ecuador con, digamos, con fuerza y con instrumentos adecuados, no solo como país exportador, sino realmente como país productor de conocimiento, que eso es la cosa más importante que en este momento tenemos. Pero en fin, no adelantemos mucho todavía. Lo que quería hacer la introducción de que como hemos sido países exportadores, que es lo que determina en definitiva nuestro grado de subdesarrollo, y cómo es que el proyecto de la Revolución Ciudadana se planteó justamente salir de ese subdesarrollo. Entonces, Luisa González lo que representa es ese nuevo proyecto. En este caso sí podemos decir que es nueva en términos de edad, en términos de juventud, etcétera, pero también en términos de ideas, porque son las nuevas ideas que a partir del siglo XXI comenzaron a proyectarse ya definitivamente en el Ecuador, y en esa época, claro, el Ecuador tuvo una presencia muy significativa a nivel internacional y a nivel latinoamericano, justamente por la propuesta que estaba haciendo. ¿Cómo hacerle comprender a la gente que Luisa, si bien, como tú señalas, es mujer, es joven, inteligente, con mucha experiencia, ha sido ex asambleísta y ha estado también en la actividad pública, ha sido funcionaria? Aparte de eso, ella representa unos principios de este proyecto político. ¿Qué principios encarna la Revolución Ciudadana? Bueno, empecemos por el hecho de que Luisa González no es sola. Ella no ha elaborado el programa de gobierno. Realmente hay todo un equipo que ha venido fogueándose en el campo de la política durante bastante tiempo, ¿no es cierto? Y este equipo proviene de diferentes sectores, pero todos son sectores que siempre han estado alineados a la izquierda y lo que ahora se llama el progresismo, es decir, gente de izquierda, gente con pensamiento, con ideas alternativas, propias, nuevas, ¿eh?
que viene tratando de construir también una nueva alternativa para el país. Entonces, esa es una de las cuestiones fundamentales. Ahora, nosotros cuando hablamos sobre Daniel Noboa, decíamos que el tema central es la contradicción entre el Estado y el mercado. ¿Por qué entre el Estado y el mercado? Porque el Estado representa en definitiva lo social, lo público, mientras que el mercado representa lo individual, lo particular. El Estado representa el interés de la comunidad. El mercado representa en definitiva el interés de los individuos particulares, sean estos como tales, como individuos, o sean como corporaciones, etcétera, pero en definitiva son sectores privados que se contraponen al sector público. El Estado y la propiedad privada. El mercado no puede desarrollarse si no existe una propiedad privada que va incrementándose progresivamente a medida que crece el mercado. Entonces, propiedad privada, enriquecimiento, mercado, etcétera, son elementos constitutivos dentro de un determinado tipo de sociedad, que es la sociedad de mercado, es decir, que parte el neoliberalismo, y en contraposición a lo que representa el Estado. El Estado, lo público. El Estado, en definitiva, ¿qué es? El Estado es el organismo a través del cual los ciudadanos construyen sus aspiraciones y el Estado impulsa la realización de las aspiraciones sociales. Y ese modelo representa RC. Por supuesto. Luisa González. Por supuesto, veamos algunas cuestiones así, puro ejemplos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es uno de los ataques que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se hizo a Rafael Correa? Uno de los ataques era precisamente que es autoritario, y desde el punto de vista del neoliberalismo el problema es que siempre se habló del Estado obeso. Es decir, el Estado que consume todo, etcétera, y que en la práctica sería como quien dice no deja nada para el sector privado, cuando en la práctica realmente ha sido todo lo contrario. Es decir, el Estado indudablemente ha sido el gestor de la obra pública en el caso de Rafael Correa, y el Estado en definitiva tampoco ha pretendido eliminar de ninguna manera el mercado, ni menos la propiedad privada. Lo único que ha hecho el Estado en definitiva es poner en su lugar, establecer las reglas de juego a fin de que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados. Entonces, el eje central y no solo los derechos del pueblo, de la gente que estaba en situación económica desfavorable, sino también las empresas se beneficiaron, los grandes empresarios, los bancos. Por supuesto que sí, o sea, tampoco es que el proyecto de la Revolución Ciudadana, que es la sociedad del buen vivir, tampoco se plantea lo que alguna vez se planteó, por ejemplo, el socialismo de la Unión Soviética, que es la eliminación de la propiedad privada y la absorción de todas las actividades económicas por parte del Estado. Y estatizar todo, no fue así. La estatización total. De ninguna manera, y Rafael Correa en todas sus intervenciones, en los libros que ha escrito, etcétera, siempre ha sido absolutamente claro. Él ha planteado una frase que tiene que quedar claro en la mente de la gente. Queremos una sociedad con mercado, pero no una sociedad de mercado. Es decir, una sociedad en la cual existe el mercado, es necesario que exista el mercado, porque el mercado indudablemente dinamiza la economía, promueve la circulación del capital, de productos, etcétera, y esa circulación indudablemente genera el proceso de distribución de la riqueza, etcétera, a los diferentes sectores. Esto es lo que plantea como aspecto fundamental, pero de ninguna manera la sociedad de mercado, que es de mercado significa que pertenece al mercado, que está subordinada al mercado, que es lo que está sobre el Estado. Claro, los neoliberales dicen menos Estado. El Estado no debe intervenir en las actividades económicas porque el Estado se regula por sí solo. La famosa ley de la oferta y la demanda hace que los precios se regulen y entonces haya una armonía completa en el mercado.
En la práctica eso no es así, porque el mercado está sujeto a la competencia y la competencia está sujeto a la desigualdad. Entonces, quien se encuentre en mejores condiciones va a competir con ventaja frente a quien se encuentre en condiciones desventajosas. De una manera didáctica, pedagógica, cómo hacerle entender qué significa, qué principios tiene este modelo del buen vivir, de justicia social que propone la Revolución Ciudadana, más allá de lo retórico. Sabemos que hubo 10 años y se ejecutó no un plan de trabajo, pero ahora en términos electorales, ¿qué es lo que está proponiendo Luisa González? Ahora lo que propone en definitiva es fortalecer el Estado. Por varias razones. Primero, porque el Estado es la autoridad. Sin autoridad, la sociedad no camina. Una sociedad que no tiene una autoridad consistente, una autoridad digamos, una autoridad que sea capaz de establecer y hacer respetar las leyes, etcétera, de una sociedad, no es posible que mantenga una sociedad cohesionada. Entonces, lo primerito es la autoridad del Estado. Y yo estoy convencido de que, por ejemplo, el tema de la seguridad actualmente pasa por el problema de la autoridad del Estado. Si el Estado está dirigido por un mequetrefe, a quien nadie le hace caso, a quien nadie le respeta, entonces los grupos, aquellos que se ríen en definitiva del fantoche que está en la presidencia de la República, entonces se multiplican. ¿Por qué? Porque no hay quien haga respetar la ley ni las normas de la sociedad. Lo que propone entonces la Revolución Ciudadana en definitiva es el fortalecimiento del Estado, la autoridad del Estado. Pero ojo, una cosa es autoridad, otra cosa es autoritario. No se trata del autoritarismo, se trata de autoridad, se trata de la presencia de una persona y de un equipo que tengan la autoridad moral como para imponer la regulación a la sociedad, ¿ya? Primera cosa. Segunda cosa, el Estado es el organismo que vela por la seguridad, por el bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, el Estado tiene que fortalecerse y el Estado debe tener el respectivo presupuesto, etcétera. Es decir, tiene que haber las condiciones para que pueda lograrse el bienestar de la colectividad. Por eso es la sociedad del buen vivir. De lo que se trata es de lograr el bienestar de la colectividad. ¿Cómo hacerlo? A través de diferentes mecanismos. Y aquí hay una grandísima diferencia con el neoliberalismo. Claro. O sea, propone todo lo contrario, pues, todo el neoliberalismo. Achicar el Estado, desentenderse del Estado o aprovecharse del Estado. Claro, en cambio acá el Estado indudablemente tiene que tener la capacidad de atender las necesidades de la sociedad. Por eso la importancia de la inversión pública, por ejemplo. Y por eso es que durante el gobierno de Correa se crearon escuelas, colegios, carreteras, etcétera. Inversión pública, que fue atacado por los neoliberales como que es gasto social y que hay que reducir el gasto social y que este gasto social está llevando a la quiebra al Estado porque genera inflación, porque se acaban los recursos del Estado, etcétera. ¿Para qué queremos los recursos? Si es que el Estado tiene recursos, ¿para qué queremos, en definitiva, tenerlos guardados si no se hace inversión en obra pública? Y mire cómo genera eso, cómo esta particularidad del Estado en términos de la realización de obras, en definitiva, ¿qué es lo que hace? Incrementa el empleo, mejora las condiciones de vida de las poblaciones por donde pasan las obras de infraestructura, etcétera. Es decir, hay un nivel de elevación, digamos, hay una forma a través de la cual se logra ir saliendo de la pobreza. Por eso es que el gobierno de Rafael Correa la pobreza bajó notablemente, porque claro,
uno de los indicadores fundamentales de la pobreza es precisamente en términos de infraestructura. ¿Ya? Si es que hay infraestructura adecuada, entonces este es un indicador que permite pensar que efectivamente hay una salida de la pobreza. Hay un gran elevado porcentaje que salió de la pobreza de aquel entonces, a tal punto que se dice que sí, que fue efectivamente un sector muy amplio de los sectores populares que ascendió a la clase media durante la Claro. década del gobierno Y de sacó de Rafael la Correa. pobreza a 2 millones de personas y etcétera, de logros. Pero si hay este modelo que tú estás señalando, lo que quería un poco es poner aquí en la mesa del debate es por qué la sociedad ecuatoriana no comprende o no hay esa comprensión acerca de este modelo que te propone de justicia social, equidad, igualdad. Quizá a veces son como términos muy difíciles de entender, pero en la práctica se ha visto, ¿no? Que Ujú. que se ejecutó ese modelo y la gente termina no votando por ese modelo o no eligiendo ese Ya, modelo. lo que pasa es que la gente en general está muy llena de prejuicios. Se mueve muchas veces, se mueve muy generalmente, diría yo, se mueve con prejuicios. Por decirte algo, la gente suele decir, y solía decir mucho antes, eh, que si un presidente de la República es un presidente que tiene dinero, que es rico, ya no No. tiene por qué robar en la presidencia porque es rico. Entonces es preferible votar por un presidente rico que por un presidente pobre que va a enriquecer. Estos son ese tipo de estereotipos, de prejuicios que se van formando en la mentalidad de la gente, que lastimosamente no tiene oportunidades para escuchar otros puntos de vista que le saquen de esas ideas mal concebidas, ¿ya? El prejuicio es una cosa terrible, por eso frente a eso hay que plantear el pensamiento crítico. Y en el caso concreto que nos ocupa, efectivamente, es muy difícil pensar que, como decíamos la otra ocasión, un personaje que ha nacido en cuna de oro, que tiene una familia con $1.000 millones que le tocarán algún rato de herencia, que tiene 182 empresas a nivel mundial, etcétera, etcétera, Ujú. es muy difícil realmente que pueda tener una visión y una sensibilidad social como para proyectar un estado de bienestar al servicio de los sectores populares, al servicio de la gente en general. Es muy difícil, porque además de eso, son sectores que están rodeados. ¿Cuál es el círculo social? No es el círculo social de las De los vendedores del mercado, de educadores, los comerciantes. educadores, de los obreros. No, pues es el círculo social de los millonarios a nivel nacional e internacional. Y aunque suponiendo que él fuera un tipo súper sensible, con grandes principios, etcétera, la presión del medio social no le va a permitir realmente Va a sucumbir a sus intereses. que se reduzca a un mínimo los intereses que cada uno de ellos tiene. O sea, es un millonario amigo de millonarios, es un círculo social en el cual está empresarios, comerciantes, etcétera, también millonarios. Por lo tanto, va a ser un gobierno de millonarios. Y ahora, por ejemplo, planteándose, ahorita tú sabes en la situación que nos encontramos, el Ecuador nunca ha experimentado una oleada de violencia de tal Así es. magnitud. Vemos que las calles están tomadas por estas actividades delictivas, se ha, se ha recibido pues gran Ecuador se está haciendo como un territorio para el narcotráfico, para la compra y venta de drogas. Hay estas modalidades delincuenciales de sicariato que vemos ahí que ha ocurrido varios homicidios a políticos. O sea, y vemos también lo otro, ¿no? Que no ha habido inversión social, falta de fuentes de trabajo, estamos sumidos, estaba revisando en algunos medios de comunicación y más de 4 millones de personas sumidas en la pobreza Así es. total y absoluta. Ese es el modelo neoliberal. Ese Así es el es. modelo de Estado que la gente eligió el 2021. Así es. Ahora RC está proponiendo como el regreso o mejorar ese modelo que tú estás planteando de equidad, de buen vivir, de justicia social, de inversión y de hacerse cargo y de hacer
un modelo de Estado en beneficio de la población. En términos electorales, en clave política, ¿cómo crees que podría llegar este modelo, o sea, hacerle comprender a la gente o encantarle de que necesita eso, que no se desencante de la política y que necesita avanzar hacia este modelo que es el único que le puede garantizar la vida? Claro. Bueno, para empezar, digamos, tenemos una candidata ahí realmente que representa al sector más importante de la sociedad ecuatoriana, que es la mujer. 50%. Mujer, joven, madre. Puchicas, es una persona que siente y ha sentido lo que siente la madre, la mujer ecuatoriana, y que está absolutamente convencida de la necesidad de promover la justicia social en ese que es uno de los más importantes sectores de la sociedad. O sea, Luisa González no es una persona que pertenezca a los círculos sociales millonarios, ni a la gran sociedad, ni nada por el estilo. Es una persona del pueblo. Es una gente de clase media que se ha formado naturalmente, que tiene una larga experiencia en términos administrativos, que tiene experiencia, que tiene conocimientos académicos, etcétera, es decir, que tiene su formación y que además de eso tiene una gran formación política, porque ella ha participado dentro del proyecto de la Revolución Ciudadana y ha participado activamente a tal punto de que obviamente este momento es el conjunto de la Revolución Ciudadana el que ha planteado su candidatura. Entonces hay una diferencia fundamental, muy clara, de tal manera que eso nos hace pensar a nosotros que sí, que uno de los principios fundamentales en el campo incluso de las ciencias sociales que dice que claro, las personas pertenecen a un determinado sector social y pertenecen a condiciones históricas precisas y que esas condiciones en las cuales las personas se desenvuelven, viven, son las que marcan definitivamente sus ideas, sus acciones, su perspectiva, su punto de vista, ¿no? Por supuesto que esto no es una cosa absoluta. Hay excepciones, sí se darán casos de que alguien que sea millonario, digamos, regale su riqueza a una fundación, etcétera, y se vaya a un monasterio para hacer penitencia por los pecados de los hombres. Puede ser el caso ese, ¿no? Pero esa es una excepción. Como sería una excepción decir que sí, que una persona, como en el caso de Luisa González, por ejemplo, es una persona que y bueno, ya ha pasado también, que de manera excepcional es una persona que una vez que llegue al poder, una vez que tenga las condiciones adecuadas, puede virarse como ocurrió con Lenín Moreno. Sí, todo puede pasar. En el campo de las probabilidades, sí es posible, ¿no? Sin embargo, aquí nos estamos rigiendo por los hechos reales, o sea, lo que nos plantean, lo que vemos, las acciones de la gente, ni siquiera, más allá de los programas, de los planes, más allá de las ideas, del discurso, etcétera, lo que tenemos que ver es esa realidad. Uno, pertenencia a sectores sociales a los cuales realmente se quiere servir. Dos, capacidad intelectual, competencia profesional para poder responder a esas exigencias. Tres, un equipo de trabajo, un conjunto, no solo equipo de trabajo, sino un conjunto de sectores sociales, de personas, etcétera, que estén interesadas en el mismo proyecto y que se planteen la realización de una tarea colectiva en términos de instrumento, pero también en términos de objetivos. La colectividad es la que en último término tiene que beneficiarse de este proceso. Y por último, toda una experiencia en sus manos. Hace un rato yo hacía alusión a ese gran, digamos, a ese gran, ¿cómo diríamos? Pues no, compendio hasta científico, filosófico, que es el Plan Nacional del Buen Vivir, porque ahí está plasmado claramente los Ideas. principios, las ideas y las acciones que tienen que llevarse adelante para sacar al Ecuador del subdesarrollo. Y precisamente ahí está uno de los problemas, de los temas que difieren notablemente del neoliberalismo. Mientras el neoliberalismo lo que busca es el afianzamiento del individuo, el afianzamiento, digamos, de sus
beneficios particulares. Acá se plantea un plan a corto, mediano y largo plazo, que es justamente el Plan Nacional del Buen Vivir. Pero ese plan estaba diseñado pensando en 50 años, Claro. ¿no? Y no se tuvo ni 10 años para lograr. Y sin embargo, así, por ejemplo, se logró uno de los aspectos fundamentales de los ejes centrales para salir de su desarrollo, que fue el cambio de matriz energética. Y eso se planteó desde el principio, porque sin el cambio de matriz energética era muy difícil el cambio de matriz productiva. La matriz, digamos, el sector energético constituye la dinámica fundamental para todo el desarrollo, no solamente de la producción, sino del país en su conjunto. Carreteras, todo, absolutamente todo depende de la energía eléctrica y por lo tanto el cambio de matriz energética constituía la base sobre la cual había que seguir proyectándose hacia, realmente el proyecto era eso, hacia una sociedad post-petrolera, post-primario exportadora, una sociedad post-exportadora. Pero eso no se puede hacer en 2, 3 años. Claro, Es un proyecto necesita un tiempo. Que necesita mucho tiempo. Y ya me parece a mí que es a donde proyecta precisamente la acción y el programa de Luisa González. Muchísimas gracias. Creo que hay que seguir ahondando, profundizando este tema. Estos temas hay que ponerlos aquí en la mesa de los medios de comunicación comunitarios. Así que nosotros te vamos a seguir invitando. Marcelito, qué gusto pues tenerte aquí como siempre. Siempre veo que con tus aportes nosotros cada vez aprendemos muchísimo. Así que muchas gracias nuevamente y será hasta el próximo jueves. Muchas gracias, Amandita, también a ti. Me alegro muchísimo de poder participar con el público que nos está viendo y escuchando, porque realmente estamos en una situación, lo que se llama una encrucijada. O sea, el momento preciso en el cual vamos a dar un giro, sea para un lado o sea para otro, sea para bien o sea para mal, pero esta es una encrucijada. Y esta encrucijada tenemos que asumirla con absoluta y total responsabilidad y con conocimientos, Amandita, no con prejuicios, con conocimientos, con un pensamiento crítico. Con argumentos. Con argumentos, viendo hacia dónde vamos. O sea, no dejarnos llevar simplemente de las apariencias, sino ver el presente, el pasado y el futuro. Y ver, en definitiva, también lo que se ha hecho más allá de los decires, de los chismes, etcétera, etcétera. Hay que tener un pensamiento crítico para saber exactamente en quién tenemos este momento que confiar y por quién tenemos que dar el voto. Muchísimas gracias, Marcelito. Hasta el próximo jueves.